corporativo y transaccional, así como de fusiones y adquisiciones. Desde 2015 es titular de la Dirección para la Eliminación de la Discriminación de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo consiste en coordinar la participación de México en foros multilaterales relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, orientación sexual e identidad de género, minorías étnicas, adultos mayores, la eliminación de la discriminación y el racismo, así como la promoción de la igualdad para impulsar y establecer mecanismos de colaboración con dependencias del gobierno mexicano y con otros organismos y gobiernos. Entre sus funciones destacan el analizar las resoluciones que los estados presentan en el marco del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre los temas de su competencia, para emitir opiniones sobre dichas resoluciones, colaborar en la formulación de propuestas para la negociación de instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos, a fin de aportar elementos para la toma de decisiones, así como apoyar en la integración e información relacionada con el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de derechos de la niñez, de las personas con discapacidad y sobre la eliminación de la discriminación racial, a fin de elaborar los informes correspondientes para los organismos internacionales sobre dichas materias. Ha participado como miembro de la Delegación de México en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Anunciarles que me voy a tomar una pequeña libertad tomando el antecedente de la anterior ronda de sesiones y me voy a dejar la anterior porque tengo el procedimiento. Debería ser más fácil leer. ¿Entiendo este anuncio? Muchas gracias. Gracias. En primer término, agradezco a la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y a la Universidad Mondragón ECO por la organización de este seminario, por la gentil invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de participar en estas mesas tituladas Soy defensora de derechos humanos. Por otra parte, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a los distinguidos colegas que conforman este seminario y que de manera cotidiana, con quienes de manera cotidiana interactuamos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que desde nuestros respectivos ámbitos de competencia traduzcamos en acciones concretas los preceptos contenidos en el capítulo primero de nuestra Constitución. No pocas han sido nuestras deliberaciones al respecto, toda vez que no se puede entender ni implementar de manera aislada esta importante reforma, dada la magnitud y alcance de sus disposiciones, por lo que es necesario vincularla con otras reformas que se han y se están llevando a cabo en nuestro país. De manera muy breve, me parece relevante detenernos un segundo en los antecedentes de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011. La reforma constitucional tuvo una larga trayectoria legislativa y se fue fortaleciendo en las distintas revisiones por ambas cámaras. El 23 de abril de 2009 fue aprobada en la Cámara de Diputados y tornada al Senado, con una participación directa en las negociaciones legislativas del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. El 8 de abril de 2010, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto con modificaciones, por lo que regresó a la Cámara de Diputados. El 15 de diciembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen nuevamente con modificaciones, por lo que tuvo que volver al Senado. El 8 de marzo de 2010, el Senado aprobó el texto propuesto por la Cámara de Diputados, con la excepción de algunos párrafos, y propuso un acuerdo legislativo mediante el cual sugirió que fuese enviado todo lo aprobado por ambas cámaras a las legislaturas locales para continuar con el proceso de aprobación. El 23 de marzo de 2011, la Cámara de Diputados aprobó dicho acuerdo en el mismo sentido que el propuesto por la Cámara de Senadores, por lo que con ello concluyó el proceso en el Congreso de la Unión y fue enviado a las legislaturas locales. Como bien mencionó la senadora, la reforma toca 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. El primero, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. En el artículo primero se da una nueva jerarquía a los tratados de derechos humanos en el orden jurídico mexicano al establecerse que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se incorpora el principio pro persona, que es un principio de interpretación judicial
que obliga al juez a aplicar las normas de derechos humanos de la manera más amplia posible en beneficio de las personas. El artículo 3º se integra la previsión del respeto a los derechos humanos como un principio de educación pública. En el artículo 11º se establece el derecho de toda persona a solicitar asilo por motivo de orden político y refugio por causa de carácter humanitario. En el 15 se incorpora la prohibición de la celebración de tratados que alteren derechos humanos. En el 18 se detalla la organización del sistema penitenciario, que debe estar basada en el pleno respeto a los derechos humanos. En el artículo 29, sobre la suspensión de garantías, se enlistan los derechos que no podrán ser restringidos de manera acorde con la Convención Americana sobre los derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales. En el artículo 33 se prevé un procedimiento administrativo para la expulsión de personas extranjeras. En el 88 se incorpora formalmente la observancia del principio de respeto, protección y promoción de los derechos en materia de política exterior. En el 97 y 102 se asigna a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos antes otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 97. Y en el 102 se establece que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por los organismos para la protección de los derechos humanos deberán publicar las razones de su negativa. Por último, el artículo 105 incorpora a todos los tratados, y no solo a los de derechos humanos, entre el catálogo de acciones de inconstitucionalidad que puede someter la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada en junio de 2011, se configura como una prueba fehaciente de que la agenda de derechos humanos ha venido ganando terreno en nuestro país. No se trata de un hecho fortuito, sino una serie de decisiones que en su conjunto conforman una transición jurídica en clave garantista. Han transcurrido ya más de 5 años desde la aprobación de esta trascendental reforma, enfrentándonos así al reto de hacer vigente los preceptos constitucionales en el ejercicio público y en la redefinición de las instituciones del Estado a partir de este nuevo paradigma basado en la garantía de máxima protección de los derechos de toda persona. De manera notable, el Poder Judicial ha puesto en relieve su compromiso por implementar desde la función jurisdiccional esta reforma. Sin duda, varias de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia han marcado un hito en esta 10ª época, cuya característica se ubica en la explicitación de las nuevas obligaciones en relación con el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Por su parte, el Poder Legislativo, después del gran acierto de la aprobación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, continúa realizando esfuerzos de armonización legislativa en base a estándares internacionales. Por citar 2 ejemplos, me refiero a la Ley General de Atención a Víctimas o la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por supuesto, también estamos conscientes que en este proceso de adecuación de la reforma conforme a estándares internacionales existe una asignatura pendiente en los congresos locales. Desde el Poder Ejecutivo, de manera menos llamativa, pero sí constante y acuciosa, pero no sin tropiezos, nos hemos dado la tarea de implementar esta reforma constitucional desde la raíz del entramado institucional. Son 2 vertientes fundamentales que hemos privilegiado para ello. La primera es, evidentemente, el ámbito jurídico, y el otro, el político, incluyendo la política exterior de México en materia de derechos humanos. Así, estos desafíos nos han impulsado a dejar atrás viejas estructuras del mundo jurídico para dar paso a un derecho más funcional que formal, más globalizado e internacional que doméstico, y más flexible y transformador que el rígido y estático con el que nos conducíamos hasta hace poco. Un elemento clave en esta transformación es sin duda la utilización de las normas de derechos humanos de fuente internacional de manera correcta y coherente. En cualquier caso, resulta indispensable dar a conocer los estándares internacionales consagrados en los tratados y convenciones de los que México es parte, así como las normas contenidas en el denominado soft law, tales como las observaciones generales emitidas por los comités u órganos de tratados, resoluciones y directrices de organismos internacionales, los parámetros establecidos por la jurisprudencia internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en los casos en que ha sido parte del Estado mexicano como en los demás casos, tal y como lo determinara la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento. Al respecto,